Bueno, mis estimados, con las muy buenas noches con todos, un saludo muy especial, un abrazo grande, un agradecimiento a ustedes por su puntualidad. Vamos a dar inicio a nuestro acostumbrado encuentro del componente técnico de los días martes para hoy 14 de abril de 2026. Entonces, reciban por favor un abrazo grande de felicitación y reconocimiento a sus arduas labores de parte de la Regional Nariño, Centro Surcolombiano de Logística Internacional. Solicitamos de sus autorizaciones para la grabación de la sesión para los fines eminentemente académicos y de trámite para los que haya lugar. Si de pronto alguien no está de acuerdo, para que por favor nos lo haga conocer o de lo contrario autorizarnos la grabación a través de su voz o reacción, eh, con lo cual daremos por entendido la aceptación de la misma. Perfecto, muchísimas gracias Viviana, Andrés, Juan Carlos que reaccionan. Mil gracias a todos por su participación. Bueno, mis estimados, vamos a procurar adelantar dos temitas importantes para la sesión de hoy, dos temas de alta relevancia. El primero, una aproximación a lo que es la solución de la evidencia que se había planteado desde hace 8 días, y obviamente de acuerdo a algunos resultados también de algunas personas que ya han tenido la oportunidad de hacer sus entregables. Recordarles a ese respecto de que para las personas que trabajaron en equipo, la valoración definitiva se hará de acuerdo a la última persona que cargue el componente de la evidencia, de acuerdo al equipo con el que haya trabajado. Sin embargo, provisionalmente, hasta esta mañana, tal vez media mañana, se hizo la revisión, la retroalimentación de las evidencias que habían cargado, creo que 8 o 9 ya. A partir de media mañana ya no tuve posibilidades, puesto que estaba en el ejercicio de otras actividades institucionales, ¿de acuerdo? Me permito entonces, reiterando el saludo cordial y el agradecimiento por su puntualidad y participación, compartir con ustedes nuestra presentación para hoy. ¿Me confirman, por favor, si es visible? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, mil gracias. Bien, entonces recordarles nuevamente, estamos en el desarrollo de nuestro proceso de formación, en el desarrollo de nuestro proyecto formativo. Simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. Estamos en desarrollo del componente técnico de la fase 3 de ejecución. La guía de aprendizaje número 6, actividad de proyecto igual o idéntica con el número 6. Nuestra agenda de trabajo de esta sesión en línea, en el primer punto, el saludo de bienvenida, la introducción, información general, algunas informaciones también adicionales. En el punto 2 vamos a retomar las generalidades y aspectos de alta importancia específicamente en dos temas. El primero, una revisión de avances del estudio de caso y la presentación de costos de negociación que habíamos fundamentado hace 8 días y que obviamente todavía hay un par de días para la entrega, de acuerdo al cronograma. Posteriormente haremos la fundamentación de la siguiente evidencia que les comentaba también, a pesar de que la guía de aprendizaje pide un ensayo, tal y como ustedes lo ven en pantalla. No vamos a recibir un ensayo, sino un informe por la misma connotación de lo que solicita la guía de aprendizaje. Y para muchos va a ser relativamente sencillo este documento, puesto que en el ejercicio anterior, es decir, en el estudio de caso y la presentación de costos, hubo varios de ustedes que se apoyaron en CICETAG y de hecho la evidencia siguiente es un escrito, un informe relacionado con CICETAG. En el cuarto punto haremos la valoración de los aprendizajes, daremos espacio para la resolución de preguntas, dudas, inquietudes o precisiones a las que haya lugar y en el quinto punto haremos las conclusiones y cierre de nuestra sesión. En ese orden de ideas, mis estimados, dentro del primer punto de saludo de bienvenida, introducción e información general, sí tengo algunas informaciones importantes que entregarles. Em, Obviamente todavía faltan algunos de los compañeros conectarse, particularmente aún no veo vocero o representante, pero igual vamos a dar la continuidad del caso porque queda la grabación. Entonces necesito comentarles algunas consideraciones especiales. Reitero nuevamente el favor que siempre acostumbramos a solicitarles a ustedes. En primera medida, ayudarnos con la autorización de las personas que van haciendo el ingreso a la sala. Y en segundo, las personas que tengan a bien participar, simplemente abrimos el micrófono, por favor, para que puedan hacer sus intervenciones o puedan presentar sus apreciaciones de la manera más expedita posible, por favor. Bien, les comento dentro del grupo, el representante comenta de que está sin datos y está en
el trayecto a casa, entonces no se puede conectar, ya posteriormente verá la grabación. Mis estimados, un tema importante, muy importante antes de que me olvide. eh, Hemos recibido por parte de algunos de los aprendices algunas inquietudes en cuanto a la emisión de juicios de evaluación de la competencia de cultura física o de actividad física con el instructor Víctor Caicedo. Hemos recibido algunos correos por dos razones fundamentales. La primera, porque hay algunos que han subido o subieron las evidencias en Sayuna, pero no están calificadas o retroalimentadas en Sayuna como tal, a pesar de que en varios casos están emitidos los juicios en Sofía Plus directamente. A ese respecto, hemos recibido algunos correos. Yo he replicado esos correos. Estuve en conversaciones el día de ayer con el coordinador académico, comentándole la situación y la preocupación por el tema de integración de Sayuna a Sofía Plus que ya está en curso y por la posibilidad de que lo que no esté calificado en Sayuna pueda generarse como no aprobatorio en Sofía. Eso nos preocupa mucho. Entonces, a este respecto, necesito pedirles varios favores. El primero es que las personas que tengan alguna evidencia que no esté calificada en Sayuna, es decir, que no diga A en Sayuna, nos lo hagan saber de manera formal a través de, puede ser del correo o puede ser a través del grupo de WhatsApp, no hay ninguna dificultad. Permítame un minuto, por favor, porque tenemos aquí una interrupción. Ana Isabel, porfa, cerramos el micrófono. Gracias. Bien, entonces les decía, las personas que tengan de cualquier competencia, que hayan cargado su evidencia oportunamente y no esté valorada en Sayuna con 70 puntos o más, o que no esté con calificación, nos lo hagan saber a tardar hasta el día jueves, es decir, tenemos 2 días para que nosotros podamos solicitar que otro instructor haga la valoración y se pueda evaluar y emitir el juicio. O si es de un instructor de los que estuvieron con nosotros, el instructor nos remita mediante correo formal la aprobación para nosotros mismos tener el soporte, dejarlo en acta y subir o emitir el juicio correspondiente. Porque, repito, existe la posibilidad de que al hacer la integración, si alguna de las evidencias no está evaluada, eh, pues necesariamente se puede presentar un no aprobatorio, lo cual cancelaría automáticamente la matrícula y eso nos preocupa mucho. Con el tema del instructor Víctor Caicedo tenemos una novedad, la cual personalmente desconocía, no sabía. Varios de ustedes me han comentado de que en Sayuna, a pesar de haber entregado la evidencia, no está calificada, no está valorada, no dice A o no dice más de 70 puntos o lo que sea conveniente. Yo reenvié y remití los correos a la coordinación, al mismo instructor, pero no habíamos obtenido respuesta. Ayer me reuní con el coordinador académico, nos entrevistamos vía telefónica con el instructor y el tema es que el instructor no está contratado ya por el centro de formación en esta vigencia, o por lo menos hasta que esté la ley de garantías. Él no se contrató. Por lo tanto, él no tiene ni los permisos, ni la posibilidad, ni los privilegios para emitir esos juicios de evaluación. Estuvimos revisando y lo que sucede, pasa y acontece según el instructor es que las personas que no tienen la evaluación o la valoración o la retroalimentación en Sayuna es porque entregaron las evidencias después del tiempo del cronograma, es decir, fuera de tiempo de recibo de las evidencias. Y esa es la razón que da el instructor por la que no se evaluó. Eso es lo que le comentó al coordinador. Sin embargo, dado que se extendió de alguna manera el tiempo de las fases, los aprendices podían hacer la entrega de esas evidencias. ¿Qué tenemos que hacer urgentemente junto con representante y vocero en estos 2 días? Y es responsabilidad de cada uno de ustedes dárnoslo a conocer, es que verifiquen que de todas las competencias que han transcurrido estén emitidos los juicios, particularmente de cultura física o de promover hábitos de vida saludable y enviarnos la información de que falta este o falta esta actividad y el pantallazo de soporte donde se evidencia que ustedes cargaron la evidencia y ahí genera la fecha de carga de evidencia para nosotros internamente hacer la gestión, ¿de acuerdo? Pero vuelvo y repito, la razón por la que el instructor Víctor no les contesta, no les responde o no les respondía es porque no tiene contrato vigente con el centro de formación. No sé si he sido claro y me dejo entender, por favor, me lo hacen saber.
Parece que todo clarísimo. Bien, entonces, mucho cuidado con la situación. No sé si Sara esté por aquí también, porque Sara emitió un correo. Ayer Víctor le respondió a ese correo para que estemos como muy pendientes del asunto, pero ya les comenté la explicación que el instructor da a ese respecto. Bien, otra información de alta importancia. Parece ser de que en el transcurso de la semana va a haber la posibilidad de tener un acompañamiento de bienestar al aprendiz, particularmente con el tema de hábitos de vida saludable casualmente, pero es una charla con una nutricionista, una especialista en nutrición, para que nos dé algunos tips para mejorar todo el tema de nutrición. Yo ya les estaré compartiendo de manera inmediata cuando me compartan el link del acceso para que ustedes puedan participar de esa actividad, eso como información general. Otra información de mi parte, todo está debidamente evaluado y retroalimentado. El fin de semana anterior no alcancé a enviarles el Excel que acostumbro a hacerlo. Sin embargo, entre el día de ayer y el viernes les remití correo a las personas que tienen evidencias pendientes para que se pongan al día, dado que este viernes hacemos cierre del proceso. En teoría, la recepción de evidencias es hasta el 15 para que estén al día y el día viernes remitimos a las coordinaciones del centro y a Bienestar al Aprendiz cómo está el estado de avance para las medidas formativas y o aplicación de medidas y sanciones a las que haya lugar. Entonces, había esa necesidad de que se pongan al día. Ya una de las aprendices que había comentado que no estaban al día subió gran parte de las evidencias pendientes. La otra persona manifestó tener algunas dificultades, las cuales no nos había dado a conocer oportunamente, pero igual, pues al estar fuera de tiempo no podemos ampliar los tiempos, salvo que llegue un soporte bastante contundente y fuerte y la solicitud formal en la que podamos ampliar, de lo contrario no sería posible. De las personas que están pendientes del cuestionario, sí deben remitirnos soportes y solicitarnos la apertura, puesto que ese se cierra. Y lo mismo, una de las aprendices tiene pendiente la participación en el foro, en el último foro que ustedes recordarán, ya lleva varios semanas, tal vez meses de lo que se abrió. Obviamente ese foro también está cerrado y la participación de ese foro debe hacerse a través de medio escrito y enviarlo de manera oficial a este servidor por correo electrónico para la valoración correspondiente, porque no podemos abrir ese foro, ¿de acuerdo? No es posible hacerlo. Eso para que lo tengan en cuenta. De resto, todo está debidamente calificado, retroalimentado, con corte a hoy tipo 10, 11 de la mañana, hasta que ya me ocupe pues en otras labores propias del quehacer. Eso en cuanto a la información general y algunos aspectos de información que debemos tener claro dentro del proceso formativo de nuestro tecnólogo. Bien, vamos al siguiente punto de revisión de los avances. Antes de eso, las generalidades y aspectos de relevancia de lo que estamos tocando. Entonces, reiterarles nuevamente, como siempre, dónde está en el MS Sayuna la guía de aprendizaje y los materiales de formación. Aún estamos en costeo de la operación para que por favor lo tengan en cuenta. Con apropiar todo el material y los anexos y soportes de costeo de la operación, ustedes pueden desarrollar todas estas evidencias desde hace un mes aproximadamente hasta lo corrido de la fecha. Comentarles también de que la instructora de inglés de bilingüismo remitió de manera formal el día de ayer el estado de avance de los aprendices. No sé si ella les compartió a ustedes el Excel. Ahora me lo comentan y si no, con mucho gusto yo les reenvío lo que ya nos envió, donde manifiesta que de la actividad anterior solamente 22 aprendices están al día y de la actividad actual solamente 8 aprendices están al día. Entonces tengan mucho cuidado, mucha precaución con la situación porque deben ir a la par, no se olvide, deben ir muy, muy, muy a la par para que no vayamos a tener dificultades con el tema de gestión de información que se transmite o se traslada o se recopila desde pruebas CIT, específicamente desde el IFEX. Eso para que lo tengan en cuenta. Ya en cuanto al desarrollo de las actividades, como ustedes lo pueden mirar, con esta actividad que fundamentamos hoy, que es el último ensayo, cerramos este ciclo y enviamos el corte que ya he comentado a las coordinaciones para las acciones al lugar. Entonces, repetirles, las personas que tienen pendiente el cuestionario, que creo que es una o dos, deben solicitarlo con los soportes del caso de por qué no se cumplió, porque estuvo abierto prácticamente 3 semanas. Y de acuerdo a los soportes y justificaciones, poderlo abrir. De lo contrario, no es posible. La matriz de Excel y costos, tiempos y frecuencias la han entregado 23 personas. El estudio de caso y presentación de costos, evaluados 9, que son los que entregaron hasta hoy primeras horas de la mañana. Y no sé si en el transcurso de la media mañana y la tarde pues hayan más entregables. Em,
En cuanto a este estudio de caso y presentación, comentarles que hasta la hora que revisé habían dos equipos conformados de aprendices, entonces también se valoró de manera importante, pero reitero, la calificación o la valoración definitiva será con el último que entregue. No se olvide que si el último de los miembros del grupo entrega fuera de tiempo, pues la calificación baja para todos porque ese fue el compromiso que asumimos hace 8 días. Y para hoy, la actividad a fundamentar es la última que ven ahí, el ensayo, que no vamos a hacer un ensayo, vuelvo y reitero, sino un informe nada más, y que corresponde a la guía de aprendizaje número 6, la competencia 2, 10, 30, 30, 25. Esta es la actividad de aprendizaje 3, la evidencia 1. El material de apoyo, reitero, es costeo de la operación, está dentro del MS Sayuna, y al picar el interfaz, pues les abre estos componentes importantes, la historia, los costos y gastos, costos por accidentes de transporte o de tránsito, una aproximación a estados financieros, que es todo el tema que estamos mirando, y los criterios de decisión para tomar una acción de acuerdo a las ofertas, de acuerdo a las cotizaciones, que es un tema del que estamos trabajando la evidencia anterior y esta particularmente. Ahí ustedes pueden mirar las interfaces para que se puedan guiar de manera apropiada. Vamos con el tercer punto. Vamos a hablar un poquito de los avances de la evidencia que se vence, si no estoy mal, en 2 días. Y es el estudio de caso y presentación de costos de negociación. He traído para hoy no una de las evidencias presentadas por los compañeros, sino más bien un compilado de información de acuerdo a las que ya se valoraron para que las personas que aún tengan pendientes o que deseen hacer ajustes lo puedan hacer. Vamos a tocar unos aspectos claves para el caso. Entonces, tener en cuenta que el generador pesa 25 toneladas, pero habíamos hablado de que son 25 toneladas netas. A eso había que colocarle o modificarle el tema de peso bruto, más que todo por empaque y embalaje, particularmente el sistema de embalaje, porque es una maquinaria bastante pesada. Resaltar que es extradimensionada y la extradimensión se da en esta carga por el ancho de la misma, ¿de acuerdo? No es extrapesada, sino extradimensionada por el ancho que supera en 20 centímetros la medida máxima para catalogar si carga normal o de fácil manejo. Recordarles que el trayecto es desde el puerto de Cartagena hasta Yopal Casanare, es una operación de carga pesada, 25 toneladas netas, y es un transporte que se cataloga como especial. ¿Por qué se cataloga como especial? Porque sí requiere permisos del Ministerio de Transporte. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta para las personas que tengan pendiente o tengan dudas. Sí debe tramitarse el permiso ante el Ministerio de Transporte. El tipo de vehículo con el que se puede desarrollar la operación definitivamente es una cama baja, no hay otra opción por el peso y por la altura también que podría superarse en algunos tramos. Entonces la opción más adecuada es la cama baja. Sin embargo, si hay la justificación dentro del documento que ustedes van a presentar, pues lo podrían mirar en algún rack o en algún tipo de plataforma de otro vehículo. Y si requiere vehículos de escolta, no por extradimensión y extrapeso, sino por la complejidad de la carga y el valor de la misma. Es muy recomendable utilizar vehículos de escolta, ¿de acuerdo? Aquí quiero hacer dos aproximaciones. La primera, tener en cuenta que la presentación que se solicitó es la explicación en detalle de la cotización, es decir, es la puesta en operación del ejercicio basándose en la cotización. En ningún caso habíamos solicitado que la presentación sea de la resolución o de las circulares o de la norma. No, es muy claro y específico, la presentación debe ser explicativa de la cotización. En la presentación lo que usted hace es tratar de persuadir al cliente de que usted puede prestar ese servicio. Entonces, esa es la primera anotación que debo hacer porque encontré un par de situaciones en las que se hizo una presentación de la resolución como tal y no es lo correcto. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que el costo de esta operación es alto, más que todo por la complejidad de la vía. El trayecto, el tramo más adecuado, tiene su complejidad, a pesar de que es de tránsito normal o medio. Sí tiene una complejidad, más que todo en la entrada al Casanare, es muy complejo el tema. Y hay algunas restricciones, tanto de factor climático como de factor de orden público, que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, el costo de este tipo de operación es alto. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos los casos, si ustedes se van a CICETAC con una mercancía o carga normal, pues el flete es bastante amplio al convencional, es mucho más alto que el convencional, eso para que lo tengan en cuenta aún más, por tratarse de un transporte especial por extradimensión y por ser de alto valor.
Vamos a ver algunos factores y costos aproximados para que ustedes tengan en cuenta y para que tanto los que entregaron como los que aún están pendientes de la entrega se hagan una idea de los rangos o parámetros en los cuales debe trabajar. Entonces, es una carga pesada, sin catalogarse como extra pesada, pero sí es extradimensionada a lo ancho. Por lo tanto, es una carga indivisible, es decir, debe ir en un solo vehículo para tal fin. Como ya lo hemos anotado, el vehículo que se requiere es una tractomula tipo cama baja de alto tonelaje. Eso quiere decir que tiene que tener por lo menos 3 ejes en la parte posterior para que pueda soportar el peso. La ruta es entre Cartagena y Yopal y el kilometraje aproximado va entre los 1000 y los 1100 kilómetros, dependiendo de algunas rutas, cruces o aspectos a tener en cuenta. ¿Qué costos debe incluirse en la operación? El flete, conductores especializados, permisos especiales para carga indivisible. Ojo, ¿no? El permiso es para carga indivisible, no es para carga extra pesada. Es para indivisible extradimensionada a lo ancho. Hay que calcular costos de vehículos de escolta, más que todo el tema de pilotaje que se vuelve un tanto indispensable en esta operación, es decir, el vehículo que va adelante. Tema de seguros, tanto contractuales como extracontractuales y en favor de terceros, y los tiempos de espera en puerto y destino, incluido ahí el cargue y el descargue. Hubo muchos de los que presentaron la evidencia que no tuvieron en cuenta el tema de carga y descargue, y eso debe tenerse en cuenta, y la manera más adecuada de hacer ese carga y descargue es a través de grúa móvil o pluma móvil, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. No es muy factible, más que todo en la descarga, hacerlo con montacargas, no es muy factible. Muy seguramente en el puerto sí podría hacerse con montacargas de alto desempeño, pero en Yopal Casanare es muy complejo, ahí hay que hacerlo con grúa para que lo tengan en cuenta. Y tengan en cuenta que la actividad también nos pedía tener en cuenta el personal de seguridad y salud en el trabajo o HSE. Y ese personal debe acompañar el vehículo y debe ir aparte del vehículo escolta de pilotaje. Entonces, eso ténganlo en cuenta. En algunos de los ejercicios colocaban un vehículo escolta tipo camioneta o campero más una motocicleta. Eso sería lo más adecuado y correcto para que lo tengan en cuenta. En cuanto a la estimación de costos, dependiendo de la complejidad final, y aparte de eso, pues teniendo muy claro el tema del ancho de la carga y teniendo en cuenta qué tantas medidas de precaución y de seguridad va a tener usted, el costo de esta operación puede estar entre los 15 millones de pesos y los 30 millones de pesos. Son precios que varían sustancialmente. Depende de la empresa, del tipo de vehículo, de la cobertura del seguro, del porcentaje de pagos del seguro, del valor de la mercancía. Habíamos dado un rango de entre 1.100 y 2.100 millones de pesos. Depende del acompañamiento de escoltas, depende del acompañamiento de personal HSE. Entonces esos costos van a tener que variar. Dentro de lo normal está entre los 25, 35, 38 millones de pesos puede valer esa operación, es como lo más aproximado. Pero ahí tienen como un rango dependiendo de qué tantas connotaciones tengan para que lo puedan trabajar. Me llamó poderosamente la atención uno de los ejercicios presentados por algunos de los compañeros donde incluían escoltas, incluían personal HSE, señalización, todo lo de norma y de ley, pero cotizaban alrededor de 12 millones de pesos. Realmente no es viable, no es posible porque incluso estaría por debajo del flete convencional, para que por favor lo reconsideren y lo tengan en cuenta. Algunas recomendaciones que puedo hacer, en todos los casos, por tratarse de carga indivisible extradimensionada, en este caso a lo ancho, debe contratarse o debe asesorarse de una empresa especializada en transporte extra pesado y debe gestionarse los permisos de acuerdo a la resolución 004959 del 2006. Eso es necesario e inminente. Y mire que todas estas cositas son las que deberían estar en la presentación, todos estos detalles. Y vuelvo a notar que la cotización final depende mucho de las dimensiones exactas que vaya a trabajar. ¿Por qué reitero lo de dimensiones exactas? Porque dependiendo del tipo de embalaje y de preparación de carga que usted vaya a hacer, esas medidas de ese generador pueden ampliarse o pueden variar. Tengan mucho cuidado con eso. El ejercicio nos daba el equipo eléctrico en peso neto, es decir, solo el equipo, sin sistemas ni de acomodación de carga, ni de protección, ni de embalaje. Entonces, si usted lo va a embalar a lo ancho, el ancho de esa máquina va a generar más espacio y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tenga en cuenta que si sobrepasa los 3 metros, la cosa es completamente diferente. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Y el peso neto del generador, si lo conocemos todos, que eran 25.000 kilos o 25 toneladas para el ejercicio. Doctor, disculpe. Siga, por favor.
Elkin Oyola. Yo tuve inconvenientes también fue por las dimensiones que usted nos dio en el trabajo, porque es que yo trataba de buscar esas dimensiones y esas dimensiones me daban que la carga no era para transdimensionada. Sí, pero ¿qué pasa? Pero si el profesor nos dio esas dimensiones y tuve que buscar por mi cuenta, buscar y buscar generadores eléctricos industriales por todo tipo y encontré fue una Yuchai, algo así. Y las dimensiones eran mucho más enormes y me encontré con todos los datos de ella. O sea, esto, todo lo que era, de los voltajes, todo eso. Y eso, yo lo único que hice fue y tuve el atrevimiento de hacerlo con ese generador, porque la verdad es que no encontré un generador de esas dimensiones Sí, señor. En para poder realizar efecto, mi trabajo. correcto. En efecto, tuve la oportunidad de revisar dentro el ejercicio de la cotización, no hubo mayores inconvenientes, está dentro de lo que debe desarrollarse. De hecho, creo que alcancé a hacer la retroalimentación, entonces no hay ninguna dificultad. Creo que el tema ahí ya era en la presentación, algunos aspectos que había que considerar, pero de resto no encontré dificultades al respecto. Y de hecho, a pesar de que hay alguna variación en las dimensiones, sigue siendo extradimensionada, tiene un poco más de alto, pero tampoco sobrepasa el límite de los 4 días, entonces no hay ninguna dificultad. Y afortunadamente usted decide trabajarlo también en cama baja, entonces eso disminuye la altura en tránsito y nos evita inconvenientes. Entonces por ese lado no hay ninguna dificultad. Ah, ya, bueno, gracias. Vale, perfecto. Bien, continuamos entonces con algunas estimaciones del ejercicio. Entonces, no se olviden, entre 15 y 30 millones de pesos y hay que tener en cuenta varios componentes. El primero, el flete base, que es el flete normal, que hay que calcularlo por 25 toneladas con una distancia aproximada de 1.100 kilómetros. Hay que tener en cuenta los valores estándar por tonelada en rutas largas y hay que tener en cuenta que esas para rutas largas suele ser diferencial, ¿de acuerdo? Pero lo que hay que tener en cuenta es que ese flete es solamente referencia, porque cuando se trata de cargas pesadas, indivisibles, como es este caso, se negocia por viaje completo, es decir, no se negocia por peso, por tonelada, por volumen, sino carga completa, viaje completo. Eso para que lo tengan en cuenta. Hay que tramitar el permiso de carga extradimensionada, ya lo habíamos mencionado, es obligatorio ante el Ministerio del Transporte o Invías para el caso porque va a ser un tránsito a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que ese trámite administrativo es relativamente bajo, pero los requisitos técnicos, como por ejemplo la elaboración de plan de ruta, todo el tema de planes de contingencia, HCE, aumentan el valor del servicio, por eso puede elevarse mucho el valor. Hay que tener en cuenta que se requiere el acompañamiento y escoltas, acompañamiento de HCE y escoltas por lo menos uno o uno en la parte de pilotaje, es decir, en la parte delantera, más la señalización de la carga. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y normalmente la norma exige entre uno y dos vehículos de escolta con señalización especial. Para el caso es aplicable uno y suficiente como pilotaje. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta el tema de peajes y sobrecostos de rutas. Hay que tener en cuenta que el trayecto entre la costa y Casanare implica atravesar zonas bastante quebradas, montañosas, y requieren de equipos de alto torque, es decir, camiones de 3 o 4 ejes en la parte posterior para que realmente no vayamos a tener inconvenientes con el traslado de la mercancía. Pero ese tipo de vehículos obviamente tienen un flete alto por consumo de combustible y mantenimiento del vehículo. Eso para que lo tengan en cuenta. Hay que tener en cuenta procesos de carga y descarga, que ya lo había dicho, tanto en puerto como en lugar de destino. Y hay que tener en cuenta que cuando se trata de movilización de cargas, más que todo sueltas, superiores a 25 toneladas, la tarifa mínima es de 65.000 pesos por tonelada para la operación terrestre inicial de carga y descarga, ¿de acuerdo? Pero acá, como es una carga completa, si bien es cierto, eso les puede servir de referencia, eso se negocia aparte. ¿Cuánto vale cargar y descargar? 25 toneladas netas o 26 o casi 26 toneladas brutas. Eso para que vayamos entrando en materia y lo vayamos trabajando. Eso en cuanto a la información general de apoyo o de retroalimentación para la actividad inmediatamente anterior. Abrimos el espacio para dudas, preguntas, inquietudes o las observaciones a las que ustedes tengan al lugar. Por favor, los escuchamos.
¿Todo claro entonces? ¿Todo al día? Pues por el momento sí, sí, señor. Perfecto. Bien, vamos a dar lugar entonces a la fundamentación de la siguiente evidencia. Nos dicen algunos que no los deja conectar. Súper raro porque estamos... Ok, permítanme aquí. Buenas noches, instructor y compañeros. Hasta ahorita me pude conectar, ya ahorita sí los estoy escuchando. Ah, perfecto, vale, mil gracias. Bien, entonces vamos con la fundamentación de la evidencia próxima. ¿Me confirman por favor si ya es visible la pantalla? Permítanme copio Sí, este link señor. solo para abrir una ventanita por aquí de una vez para confirmar de que todo está trabajando bien. En efecto, está trabajando muy bien. Ustedes lo ven en tiempo real ahí. Perfecto. Bien, entonces vuelvo y reitero, tal y como está en la plataforma y como aparece en la guía de aprendizaje, esta evidencia es la GA6 210 30 30 25, es la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, y se llama ensayo. Así lo van a encontrar en la guía de aprendizaje y en la plataforma. Para este ejercicio y para explicarme mejor, yo le coloqué una rayita y le coloqué informe, ¿de acuerdo? ¿De qué es el informe que se va a presentar? Básicamente de visitar la página que ustedes ven en pantalla, que es www.mintrasporte.gov.co/4462/CICETAC/, ¿de acuerdo? Igual les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan acceder o en la guía de aprendizaje está. ¿Qué es lo que pide la evidencia de acuerdo a la guía de aprendizaje? Entonces, primero, como ya es costumbre, pide que apropiemos el material de apoyo y específicamente teniendo ya aprendido o repasado o estudiado todo el material del componente formativo costeo de la operación y después de interactuar con la plataforma o la página que acabo de mostrar o mencionar y que también está en la parte inferior de la pantalla, em, y que trata específicamente del costeo o de cómo costear o de cómo hacer una aproximación a cotización de fletes y de transporte de carga y de pasajeros a nivel nacional, particularmente de carga en este caso. eh, Hay que hacer la aproximación y hacer un informe de cómo trabaja esa página, qué tanto encuentran que les llama la atención, por qué es importante, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, entre otros aspectos. ¿De acuerdo? ¿Qué pide la evidencia? Específicamente dice que lo que se busca es que el aprendiz tenga claro que esta es una herramienta que puede facilitar la determinación de valores para la prestación de un servicio de transporte para el caso de CAR. Entonces invita nuevamente a entrar al https de Mintransporte, específicamente en CICETAC. ¿De acuerdo? La guía de aprendizaje, tal y como lo ven en la parte superior, dice ensayo. Pero reitero, no vamos a hacer un ensayo porque no es el escenario ni el espacio y tampoco las consideraciones que tiene la guía es para un ensayo. Un ensayo no puede ser de mínimo una página y máximo dos. Eso no es un ensayo, es un informe. Por lo tanto, lo vamos a trabajar como informe. Este se va a trabajar de manera individual, ¿de acuerdo? Porque necesitamos que cada uno de ustedes apropie el material, visite la página y saque sus conclusiones. Pero aparte de eso, en la fundamentación de hoy les he traído algunos temas de alto interés que ustedes también podrían utilizar para realizar su informe. De ahí que ninguno de los informes puede ser similar o parecido a otro de algún otro compañero porque este trabajo es completamente individual. ¿Qué va a hacer el aprendiz? Va a visitar la página web que hemos comentado. En esa página web, cada aprendiz va a encontrar una documentación adicional que le va a facilitar la elaboración de un formato de documento tipo ensayo, dice la guía de aprendizaje. Reitero, vamos a hacer un informe donde mínimo va a ser una página y máximo dos páginas. Si alguien desea hacer un poco más extenso, lo puede hacer, pero vamos a procurar mantenernos en una página completa o máximo dos con normas APA, es decir, las márgenes 3 centímetros a cada lado como máximo, interlineado intermedio, no puede ser doble ni sencillo, sino intermedio, y de acuerdo a eso usted va haciendo un informe de qué encuentra en la plataforma, de qué documentos son importantes, de qué se hace con CICETAC, para qué sirve, cómo se maneja, qué bondades tiene, qué eventualidades tiene, qué situaciones diferentes o extrañas tiene, entre otros.
Eso es muy, muy, muy importante para que ustedes lo puedan trabajar. Ojo, ¿por qué decimos que es un informe? Porque pide que haya una introducción, es decir, debe haber una introducción corta, pequeña de qué es lo que usted va a presentar, el desarrollo de la temática y necesitamos o pide también que haya unas conclusiones. Por lo tanto, el informe debe llevar introducción, el desarrollo de la temática y las conclusiones de la temática. Y al final usted simplemente coloca sus datos de identificación. No es necesario hacerle portada porque va a ser tipo informe. Sobre qué es lo que debemos trabajar específicamente en torno a la interacción con la herramienta de CICETAC. Es decir, usted entra, navega, la explora y va sacando notas, va tomando notas de lo que usted quiera presentar en el trabajo. Bien, regálenme un minuto, por favor, respondo de manera urgente un mensajito y ya estoy con ustedes. Bien, ese es un tema muy importante que ustedes vayan haciendo la aproximación. Ya muchos de ustedes lo hicieron. De hecho, el ejercicio que acabamos de fundamentar, varios de los compañeros se apoyaron en CICETAC, sacaron datos de CICETAC, ya conocen la plataforma, entonces simplemente habrá que escribir entre una y dos páginas, máximo tres, y habrán desarrollado la evidencia. ¿Cómo debe entregarse esta evidencia? El ensayo debe estar en Word. Solicitamos por favor que sea en Word, no puede ser en PDF. Y simplemente usted hace el ejercicio y lo cuelga en el espacio de la evidencia que se llama ensayo y que corresponde a la guía de aprendizaje 6, 10, 2, 10, 30, 30, 25, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1 para cargarlo. Bien, tal y como lo mostrábamos anteriormente, el acceso o el link es esto, los va a redireccionar exactamente a la pantalla que ustedes ven ahí en la presentación. Entonces es la página del Ministerio de Transporte, específicamente el tema de CICETAC. Y a partir de CICETAC ustedes encuentran una cantidad de información muy, muy, muy importante desplegando hacia abajo. Entonces, en la parte superior, pues simplemente hay unos planes de mejoramiento específicamente de CGR, pero ya en la parte inferior ya aparece todo el tema referente a cómo debe costearse, incluso aparecen algunas guías, cómo acceder a la aplicación, para qué sirve, qué beneficios tiene, qué utilidades tiene. Y en la parte derecha, una biblioteca digital del Ministerio de Transporte, que es muy importante también que ustedes la exploren porque pueden bajar documentación, libros, textos, documentos de alta relevancia para la gestión logística y del transporte, que es de nuestro interés. Y como ustedes pueden mirar, ya al desplegar hacia abajo, ya les empieza a indicar varios hipervínculos o varios links donde los conduce a varios temas importantes. Primero, ¿qué es la libertad tarifaria? Que es lo que aplica para el transporte más que todo de carga en Colombia. ¿Qué es y cómo funciona CICETAC? Que les va a ser de mucha utilidad para la introducción, para las conclusiones. Luego ya viene la parte de cálculo de costos para el próximo viaje y ya les empieza a indicar la herramienta, cómo funciona, desde la elección de rutas, desde la consolidación de la información en CICETAC y los documentos, anexos, estadísticas y soportes para una operación de transporte. Luego viene un esquema de políticas de libertad tarifaria muy importante, quién hace la vigilancia, cómo se hace la concertación, cómo se maneja material pedagógico para gestión del transporte. Y ya en la parte siguiente ya es como tal toda la plataforma de CICETAC o el sistema de costos para el sector de transporte de carga en Colombia. Eso para que lo tengan en cuenta, eso es lo que van a encontrar en la página. Y como ustedes pueden observar ahorita que les estoy compartiendo, aquí estoy en línea en la página del CICETAC, entonces simplemente cada uno de estos, mire que les permite desplegar, entonces le digo, bueno, quiero saber cómo calcular costos, simplemente cliqueamos y él empieza a dar información. Aquí está el CICETAC 2.0, que es el que está al día, les muestra cómo debe hacerse todo el proceso, quién tanto conforma o forma parte del asunto, y les permite ingresar, en este caso ya a CICETAC 2.0. Entonces, las configuraciones de vehículo, qué condiciones de carga se van a transportar, todos los aspectos que ustedes necesitan, simplemente para diligenciar y para que ustedes vayan haciendo aproximación y conocimiento de este tipo de herramientas que es la que está en vigencia y debe ser utilizada para el manejo de la información relacionada con aproximación a costos de transporte de mercancías en el país, para que lo tengan en cuenta.
Bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta o inquietud, por favor? Perfecto, entonces damos por entendido que está todo claro, gracias por las reacciones. Y aparte de indicarles la plataforma, quiero hacer una aproximación importante. Esta es una información más que todo que no está directamente como tal en CICETAC, pero que es de alta relevancia para que todos vayamos teniendo mucha más precisión y claridad sobre el tema objeto del informe que se solicita en esta evidencia. Entonces, lo primero, ¿qué es CICETAC? Básicamente es el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga, ¿de acuerdo? Eso traduce CICETAC, entonces Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga. Es una herramienta en línea y es oficial del Ministerio de Transportes de Colombia. Ojo, aplica solamente para transporte nacional, es decir, para procesos nacionales, aunque existe la posibilidad de una configuración para temas de transporte en tránsito y demás, pero particularmente el objetivo de la aplicación es el manejo del transporte en Colombia. Y está diseñada para, primero, medir y segundo, publicar los costos mínimos de operación. Entonces, si bien es cierto hay libertad tarifaria o libertad de mercado, es una libertad vigilada. Y esta es una herramienta que permite definir los costos mínimos de operación para que alguna empresa o persona no trabaje por debajo de los costos, causando perjuicios o beneficios indebidos a los actores, en este caso de la cadena de transporte. Por lo tanto, estos costos mínimos de operación deben pagarse a los transportadores de carga. Eso garantiza de alguna manera también de que haya una libertad regulada, pero en beneficio del transportador. ¿Para qué sirve? La función principal es regular las relaciones económicas, en este caso, entre los generadores de carga y las empresas de transporte o transportadores. Y lo que busca fundamentalmente es garantizar una remuneración o pago justo de fletes o de costo de transporte de carga. Esta herramienta tiene algunos temas que son de alta importancia. El primero de ellos es que es una referencia para pagos, es decir, permite conocer los valores mínimos que se debe percibir o recibir por un viaje específico o el transporte de una carga específica. Segundo, está en el marco de la legalidad, es decir, prohíbe realizar pagos por debajo de estos costos o por debajo de los costos calculados por el sistema. Por lo tanto, ya tenemos un piso y sobre él debe trabajarse. Y hay que tener en cuenta que el incumplimiento de la utilización de esta herramienta para procesos de transporte de carga puede acarrear multas que llegan hasta los 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes y esas sanciones serán impuestas por la Superintendencia del Transporte. Entonces, con el salario mínimo de hoy base, que es alrededor de 1.700.000, pues imagínense, las multas son bastante cuantiosas u onerosas, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar trabajando con la herramienta porque es la que permite la famosa libertad regulada para el transporte. Otro tema de alta relevancia de CICETAC es la transparencia, ya que tiende a centralizar los datos como el precio de combustible, peajes, salarios, mantenimientos, para que los cálculos sean lo más acordes a la realidad del mercado o lo más cercanos a la realidad de mercado. Hay que tener en cuenta que para utilizar esta herramienta debe ingresarse las variables específicas de cada operación, naturaleza de la carga, configuración de vehículos, detalles de la carga, rutas, tiempos logísticos, en fin, todos los pormenores o detalles que, como ustedes pueden observar en las evidencias anteriores, hemos venido trabajando, construyendo de a poquitos para llegar a este punto con mayor parte de fundamentación. Eso es muy importante porque solamente si usted tiene claro todas las variables, todos los costos fijos, variables de capital, entre otros, y datos exactos de vehículo y de rutas, usted puede hacer un uso adecuado de la herramienta CICETAC. Entonces, eso nos va a permitir obtener costos regulados, pero con mucha precisión. ¿Cómo se accede o se utiliza la plataforma? El primer punto es el acceso a plataforma y básicamente se ingresa a través del portal interactivo, puede ser Registro Nacional de Despachos de Carga o RNDC, o simplemente como ustedes lo miraron hace unos minutos, que yo lo hice directamente desde el link que les proveemos y vamos a CICETAC 2.0 y se ingresa y se puede hacer las aproximaciones a las que haya lugar. El segundo paso ya es el ingreso de variables. Hay que completar todos los campos requeridos según el servicio que usted quiera definir o costear o aproximar, donde los de mayor relevancia es el tipo de vehículo, es decir, si es un sencillo tractocamión, tractomula, qué tipo de carrocería, si es una cama baja, si es encarrozado, en fin, lo que sea necesario. Los detalles de la carga, el tipo de mercancía, más la naturaleza y por supuesto la condición, es decir, si es a granel, suelta, refrigerada, entre otros. Todo eso lo vimos ya, ustedes recordarán en el primer trimestre, tipos y naturaleza de las cargas. Entonces hay que estar
Repasando un poquito de ellos. La ruta, tanto origen como destino y puntos clave y exactos del viaje. Y los tiempos logísticos, horas estimadas de carga, horas estimadas de descarga, horas estimadas de tiempos de espera o de stand-by. Eso hay que tenerlo muy claro para que la aproximación sea adecuada. El tercer punto de alta relevancia ya es el cálculo y la validación. Entonces el sistema arroja el costo eficiente de operación, es decir, el costo mínimo, y ese valor queda registrado en el manifiesto de carga que se reporta, en este caso, al RNDC, no se olvide, el Registro Nacional de Despachos de Carga. Esto aplica, obviamente, cuando usted ya tiene su usuario y su contraseña como transportador o como empresa transportadora, porque todo debe irse colocando ahí. Sin embargo, el sistema tiene una versión preliminar o de prueba que permite hacer aproximaciones o ejercicios para conocer la herramienta, que es justamente el enlace con el cual yo explicaba hace unos minutos el ingreso a CICETAC 2.0, para que lo tengan en cuenta. ¿Para qué nos sirve entonces el CICETAC? Básicamente, primero para definir costos mínimos de una operación de transporte o de un viaje, porque nos calcula el valor de base que se debe pagar por esa operación. Eso evita que hagamos pago por debajo del costo y evita la competencia desleal. Dos, brinda transparencia, es decir, es un muy buen marco de referencia para las relaciones económicas y comerciales entre los generadores de carga y los transportadores o empresas de transporte. Tercero, nos permite hacer un cálculo adecuado de costos, incluye costos variables como por ejemplo combustibles, mantenimientos, peajes y también los costos fijos como por ejemplo seguros, impuestos, pagos de talento humano, de recurso humano, particularmente conductores. Y nos evita sanciones, ya que cumplir con la norma y cumplir con los parámetros de piso de CICETAC nos permite evitar investigaciones de la Superintendencia de Transporte y la aplicación de posibles medidas, en este caso sancionatorias de tipo multa. ¿Cómo se debe utilizar CICETAC? Se accede a la herramienta, se ingresa al portal oficial del Ministerio del Transporte CICETAC, no se olviden, la que está vigente CICETAC 2.0, o a través de los portales autorizados que también nos redireccionan hasta CICETAC 2.0. Hay que tener en cuenta que por tratarse de plataformas de alta movilidad y de alta incidencia e importancia, siempre hay que asegurarse de que esté en la página correcta, en el sitio correcto, evitar ingresar a través del link que no correspondan a los del Ministerio o Invías para tratar de evitar cualquier inconveniente, más que todo por el manejo de información y datos sensibles. Y reitero nuevamente, los datos de mayor relevancia que hay que ingresar ya en la plataforma es origen y destino, la ruta exacta, la tipología vehicular, el tipo de carga y la naturaleza, los tiempos tanto de espera, carga y descarga, stand-by, y ya se pueden obtener resultados porque ya el sistema opera y genera los costos eficientes, los cuales pues obviamente servirán de base para la negociación de un flete. Podemos de esta manera sacar una gran afirmación u observación de alta relevancia, y es que los costos publicados en CICETAC se ajustan periódicamente, es decir, están generalmente actualizados por las bases de datos de las diferentes entidades que regulan el transporte, el comercio y la logística a nivel nacional. Se ajustan muy periódicamente, es decir, los tiempos de ajuste son muy seguidos, lo que nos garantiza de que la información sea confiable. Y el cumplimiento para las empresas de transporte o transportadores del manejo de la herramienta es obligatorio. Hay que tener en cuenta que esta herramienta permite algunos descuentos, es decir, permite quitar algunos datos, pero básicamente lo que permite quitar o los únicos descuentos permitidos es la retención en la fuente y los pagos de impuestos específicamente por IPA. De resto, los costos deben respetarse y trabajarse de acuerdo a lo que la herramienta vaya generando. Eso para que lo tengamos en cuenta. Abrimos entonces el espacio para dudas, preguntas, inquietudes, resolución de alguna situación que ustedes deseen comentar antes de hacer las conclusiones y el cierre. Los escuchamos, por favor. Tiene que entrar en, en todo lo que está arriba de esta página, profe. Sí, profe. Transparencia y acceso de información, atención y servicio a la ciudadanía, No, ministerio, normatividad. esa es la información general de la página. Acá el informe que nos pide es realmente de la interacción con la plataforma CICETA, ya entrando en transporte y costos. La información general no es necesario incluirla en el informe. Ah, ya. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Entonces no se olviden un informe, márgenes 3333, interlíneas de un medio,
tipo de letra Arial 10 o Calibri 12 máximo. ¿De acuerdo? Y trabajamos entre una y dos páginas, máximo tres. No puede ser menos de una. Asegúrese de que por lo menos la una esté completa. ¿Eso qué quiere decir? Que si es una sola página, pues en esa página no puede estar sus datos o su nombre, ¿no? Tiene que estar completica. Y por favor, reiterarles, debe tener introducción, desarrollo de la temática de lo que usted encuentra al navegar en la plataforma y las conclusiones. Los tres temas son los requisitos fundamentales. Si gusta ponerle portada, le coloca, de lo contrario, no, no es necesario, simplemente al finalizar sus datos. Andrés, siga, por favor. Señor instructor, una pregunta, ¿para cuándo sería el cierre o bueno el plazo para entregar esa evidencia, señor instructor? Perfecto, ya mismo les confirmo de acuerdo a lo que tenemos en los cronogramas. Realmente, como ustedes pueden observar, esta es una evidencia corta, más que todo es de navegar en la plataforma, pero sí tiene una fecha relativamente interesante de entrega. Esta se puede entregar, está configurada para entregar hasta el 22. Eso viene siendo hasta el próximo miércoles prácticamente. Entonces tenemos tiempo más que suficiente para el desarrollo de la actividad. No se olviden, estos días hemos tenido algo de más holgura en la entrega de evidencias, pero recordarles que muy seguramente más adelante vamos a volver a tener evidencias que se nos pegan un poquito, pero ya vamos flexibilizando. Ustedes recordarán los primeros 9 meses fueron prácticamente una o dos evidencias por semana, fue bastante arduo el ejercicio, ahora no está tan complicado, entonces hay que aprovechar estos tiempos. Bien, en ese orden de ideas, como conclusiones y antes del cierre, podemos decir que el SISETAC o el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga es una herramienta del Ministerio de Transporte de Colombia que ha sido diseñada para calcular costos operativos mínimos de un viaje, es decir, sentar el piso para una negociación y evitar competencia desleal o costos que vayan en contra de lo que manda la norma o la ley, asegurando que se haga un pago, perdón, justo a los transportadores. Entonces, esta herramienta asegura tarifas justas, asegura tarifas transparentes, porque la información es de fuente oficial, de fuentes oficiales que regulan logística, comercio y transporte en el país, y está generalmente muy actualizada. Entonces, nos permite tanto a transportadores como a generadores de carga determinar la rentabilidad de una operación basada en el tipo de vehículo, la ruta, la carga y los tiempos. Por lo tanto, es una herramienta que garantiza que el trabajo sea dentro de la legalidad, que sea con estándares mínimos de pago o de rentabilidad y que tanto generadores de carga como transportadores o apoyos logísticos estemos al tanto de cuánto puede valer un proceso de manejo de cargas de un punto X a un punto Y. Esto en cuanto a mercancías, básicamente. Esa sería la información general. Entonces, nuevamente agradecerles. Abrimos el espacio de dudas, preguntas, inquietudes o lo que ustedes deseen resolver. De no existir, pues ya daríamos por finalizada nuestra sesión de hoy para que ustedes empiecen a trabajar en esta importante evidencia. Los escuchamos. Viviana, Alicia, Sandra, Andrés, Karen, Alejandro, Juan Carlos, Elkin, Valentina, Emily, Ana, Damaris, Daniel, Adriana, Jamie. Dudas, preguntas, Pues inquietudes de la evidencia anterior de esta María Fernanda. qué pena, señor instructor. Por mi Siga, parte, por todo favor. muy bien. Adiós, sí, señor. Claro. Vale, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Perfecto. Por mi parte también, No, señor claro, instructor, señor por mi instructor, parte pero también todo muy bien claro. Gracias. Perfecto. Gracias, Andrés. Gracias, Viviana. Gracias, Juan Carlos, también. Listo, mis estimados. Entonces, manos a la obra, no confiarnos de los tiempos, entre más rápido aún mejor. Recordarles a las personas que tienen evidencias pendientes, hasta el viernes debemos estar al día en absolutamente todas las evidencias, excepto el informe o ensayo que socializamos hoy, de resto todo el día. Reiterarles, hay dos personas que tienen pendiente el foro que lo van a encontrar cerrado, entonces la resolución de ese foro deben remitir a mi correo electrónico las respuestas a ese foro, ingresan al foro, sacan las preguntas, las contestan, me las envían al correo electrónico y las valoramos para emitir juicios, debe ser antes del viernes. Y también las dos personas que están pendientes el cuestionario
que abrió esta guía de aprendizaje 6, ese tampoco se puede habilitar. Necesitamos que nos envíen la solicitud y especificando el día y la hora promedio en la que van a hacer el desarrollo del cuestionario para habilitarlo. De lo contrario, lo van a encontrar cerrado, no es posible la elaboración. Recordarles o reiterarles que la aprobación del proceso de formación es con el 100% de los resultados aprobados. Recordarles que son 92 resultados de aprendizaje. De los 92 a diciembre, ustedes deben terminar 91 resultados porque el 92 es el de la etapa productiva o práctica y solamente saldrán a etapa productiva y continuarán su proceso los que tengan los 91 resultados de aprendizaje aprobados. Reiterarles nuevamente la importancia de subir al día las evidencias y de que sean calificadas por los instructores de la manera más expedita posible y se suban los juicios a Sofía de manera oportuna porque necesitamos que ustedes alcancen el 75% del total de resultados para que sean migrados a la plataforma del IFEX TIT para que el SENA pueda asumir los costos de la presentación de la prueba. Si alguno de ustedes no alcanza ese 75% y se queda por fuera, pues no va a ser beneficiario de la convocatoria y no va a ser beneficiario del pago de la prueba por parte del SENA. Y hay que hacer otro tipo de trámites, incluso no se olviden que para certificarse deben tener presentadas las pruebas TIT. Si no tienen las pruebas TIT, así hayan aprobado todos los resultados, no van a poder certificarse o graduarse. Entonces eso es indispensable recordarles y que lo tengan en cuenta. Son parte de sus derechos, pero también deberes como aprendiz. Entonces es mejor ir al día, no permitan colgarse con evidencias. Y cuando se presente alguna eventualidad, pues estamos prestos para apoyarles, escucharles, pero infórmenos de manera anticipada o máximo 2 días hábiles después de la ocurrencia del hecho, ¿de acuerdo? Entendemos algunas dificultades que han tenido algunos de ustedes por equipos de cómputo, conectividad, temas de energía eléctrica, temas de calamidades, pero si no nos informan, pues nosotros no podemos hacer nada. En cambio, si nos informan de manera anticipada cuando es posible, o máximo 2 días después del vencimiento de la fecha de una evidencia, pues nosotros podemos habilitar, podemos ampliar los tiempos sin que ustedes tengan dificultades o se les presente alguna novedad académica que vaya a configurar un posible incumplimiento de sus deberes. Ya estamos en la recta final, el tiempo pasa volando, más de un año ya invertido en este proceso, bastante interesante, muy exitoso, con muy buen número de aprendices en el ejercicio y que con seguridad, pues ya habiéndole invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, más de un año, más de 120 evidencias que ya han entregado los que van al día, pues resultaría injusto quedarse a última hora relegados o rezagados o en incumplimiento. Entonces, nuevamente agradecerles, felicitarlos por su arduo trabajo y acompañamiento, motivarlos a seguir adelante, que Dios y la vida nos premien a todos con larga vida, muy buena salud y muy buenas oportunidades para seguir creciendo en lo personal, en lo familiar y como siempre siendo un orgullo para nosotros mismos, para ustedes mismos, para nuestro centro de formación, para sus familias, para nuestros seres queridos y qué más que una oportunidad como esta. De mi parte, un agradecimiento muy, muy especial a todos, desearles muchos éxitos, cualquier cosa estamos pendientes, aspiro estarles enviando un Excel pronto, ya con el detalle de las evidencias. Como vuelvo y repito, no alcancé el fin de semana, ya ustedes conocen la situación, pero yo creería que con el cierre que se hace hasta este viernes, ya en la siguiente semana compartimos los Excel de avance de manera pormenorizada. Por favor, tengan en cuenta el tema de bilingüismo. Reitero, la instructora ayer pasó un informe detallado, entonces ténganlo como muy en cuenta de manera muy rápida y antes de cerrar. eh, lo comparto de manera como muy rápida, más que todo con los datos generales para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Entonces, prácticamente al día con la actividad de cierre del resultado de aprendizaje 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 aprendices, en efecto, tal y como lo había comentado. Y me dice que hay 2 personas que están pendientes del envío de una sola actividad, que también debe hacerse antes de este viernes. Y ya para el resultado de aprendizaje 3, perdón, para el resultado de aprendizaje 4, que es el que nos permitiría igualarnos a la guía de aprendizaje 4, y todavía queda pendiente la guía de aprendizaje 5, porque no se olviden que ya vamos en la 6 en el componente técnico. Tan solo han entregado 15, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 personas las 2 evidencias que van trabajando hasta la fecha. Entonces eso es un tema que hay que tener muy, muy en cuenta
para que no se confíen con ese tema y podamos estar al día en todas estas evidencias. De mi parte no tendría más que agregar, sino agradecerles infinitamente por su atención y nos encontramos dentro de 8 días con la bendición de Dios. Muchísimas gracias a todos, una feliz noche y quedamos en contacto. Cualquier cosita, con mucho gusto estamos prestos para atenderles. Una feliz noche para todos y éxitos en sus labores. Muchas gracias, señor Gracias, instructor, igualmente. Gracias, instructor. Muchas gracias. Que tenga A buena ustedes, noche. muchísimas gracias. Amén, muchas gracias. Igual a todos.